Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Siempre vamos a seguir con el tema de ciclos de repetición, pero ahora vamos a implementar algo, siempre dentro de los ciclos. Vamos a ver contadores y acumuladores, aunque realmente ya hemos visto un ejemplo de contadores. Hemos utilizado un contador cuando utilizamos un ciclo y lo controlamos, o sea, lo repetimos n cantidad de veces. Es aquella variable que nosotros incrementamos dentro del ciclo en +1, que decimos contador es igual a contador +1. Pero su propósito no es solamente controlar el ciclo de repetición, sino que nos pueden ayudar a determinar ciertos datos estadísticos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos alumnos aprobaron la clase, o quisiera saber cuál es el monto, o cuántos clientes asistieron a la tienda el día de hoy. Entonces, para ese tipo de cosas me puede servir un contador. Los acumuladores, por otro lado, también los utilizo dentro del ciclo, pero lo que hacen es ir sumando valores que son variables. Si yo quisiera saber de cuánto fueron las ventas el día de hoy, tal vez yo quiera decirle al usuario, al final del día se atendieron 35 clientes, eso me lo daría un contador. Y el total de las ventas fue de 17,000 lempiras. O sea, esos 35 clientes, entre todo lo que compraron, hizo un total de 17,000 lempiras. Entonces, esos 17,000, yo obtengo ese resultado utilizando un acumulador. Vamos a definir primero qué es cada uno.
Ok, analicemos lo que dice este concepto. Dice, es una variable de tipo entero. Generalmente es así, porque vamos a ir contando personas, contando unidades, contando transacciones, etc. Entonces, por eso se define de tipo entero. Dice que se incrementa a ella misma. Esto es algo muy importante. Es una variable que ella sola se actualiza. Que ya vamos a ver por qué. Ahora, para que pueda ser actualizada, o sea, para que pueda ir contando, es obligatorio que la instrucción que la incremente vaya dentro de un ciclo de repetición. La sintaxis, y aquí van a ver por qué decimos que se actualiza a ella misma, es contador es igual a contador más incremento. Pongámosle aquí que este incremento es constante. O sea que estoy diciendo, el nuevo valor de contador va a ser igual al valor que tiene actualmente más el incremento. Ejemplo, contar transacciones. Si así se llama mi variable tipo contador, yo voy a decir el nuevo valor de contar transacciones va a ser igual a lo que tiene en este momento, lo que tiene almacenado en este momento, más el incremento. Si yo voy contando la primera transacción del día, la segunda, la tercera, el incremento va a ser en +1. Entonces, siempre se va a actualizar en +1. Esta es la sintaxis. O sea, la forma de utilizarlo. Por otro lado, el acumulador, aunque su definición es muy similar, es una variable numérica, le vamos a llamar. Entonces ahí ya no solamente va a ser entera, puede ser una variable de tipo real, porque si yo voy sumando todas las ventas que se hicieron en el día, no puede ser una variable de tipo entero. Tengo que definir al acumulador como una variable de tipo real. Es una variable que se incrementa a ella misma. Ella sola se actualiza. Se debe usar dentro de un ciclo de repetición para que pueda ser incrementada, muy similar al concepto de contador, pero aquí va la diferencia y siempre se hará el incremento en un valor que no es constante. Aquí está la diferencia. Miren, el valor que nosotros vamos a ir sumando, acumulando, no es constante. ¿Qué significa? Que yo no la voy a ir incrementando, por ejemplo, en +1. Si yo voy a sumar todas las ventas que tuve a lo largo del día, puede ser que la venta número 1 fue por 500 lempiras. La venta número 2 puede que haya sido por 800. La número 3 puede ser que haya sido por 200. Entonces esos valores 500, 800, 200, como ustedes ven, no son constantes, ¿verdad? Entonces dependen de la transacción que en ese momento se vaya acumulando. Pero eso es lo que yo voy a ir sumando. 500, 800, 200. Y es lo que voy a ir guardando dentro del acumulador. Su sintaxis sería acumulador es igual a acumulador más incremento. Y aquí le voy a poner no constante. O sea, no es un incremento que es constante. No siempre se va a incrementar en el mismo valor. Por ejemplo, sumar ventas va a ser igual, miren, el nuevo valor de sumar ventas va a ser igual a lo que ya tiene en ese momento guardado, más, por ejemplo, las ventas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ambas, contadores y acumuladores, son variables que se incrementan a ellas mismas. Ambas
para que puedan ser incrementadas, deben de ubicarse dentro de un ciclo de repetición. ¿Okay? La diferencia consiste en que el contador siempre se va a incrementar en el mismo valor. Por el contrario, el acumulador, su incremento va a estar representado por una variable. Y ya sabemos que la variable en un momento determinado tiene un valor, en otro momento va a tener otro valor. Por lo cual, el incremento del acumulador no es en un valor constante. ¿Bien? Entonces, se definen como variables normales, porque son variables normales. El hecho de que sean contadores y acumuladores es cómo nosotros vayamos a utilizar esas variables. Y para que puedan ser contadores y acumuladores es obligatorio observar la sintaxis que tenemos acá. El contador o el acumulador debe de ir a ambos lados del símbolo igual. Miren acá, contador, contador. Porque eso es lo que determina que la variable se actualice a ella misma. Miren, acumulador, acumulador. ¿Ve? El nuevo valor de acumulador va a ser igual a lo que ya tiene guardado más el incremento. Es lo que determina que se va a actualizar a ella misma. Si no tenemos el nombre del contador, el acumulador, a ambos lados del símbolo de asignación, no importa que esté dentro de un ciclo. No va a ser ni contador ni acumulador. Entonces aquí hay que seguir la sintaxis. ¿Alguna duda? No, Lick. Sí. No. Grábense eso, muchachos. ¿Ok? La sintaxis, cómo se utiliza. Aparte de que tiene que ir dentro de un ciclo, esta es la forma correcta de utilizarlos. Miren. Se los digo porque les había comentado la vez pasada, ¿verdad? Que incluso en lenguaje 3 yo tuve problemas. Les puse un ejercicio para actualizar saldos de un cajero automático, que es ir sumando si es un depósito, es ir restando si es un retiro. Y hubo un montón de alumnos que no lo pudieron resolver simple y sencillamente porque no supieron que se tenía que plantear un acumulador. O sea que si yo tengo una cuenta de banco con 1000 lempiras y deposito 200, yo podría decir, diga, Le incrementa el saldo. incrementa 1000 más 200, pero yo estoy diciendo el nuevo valor de mi cuenta, sería un acumulador, es igual a lo que ya tenía antes, al 1000, más el incremento, más los 200, ¿verdad? Entonces ya me quedé en 1200. Pero si 2 días después voy a hacer otro depósito, y lo hago por 500 lempiras, entonces va a ser el nuevo valor de mi saldo es igual a los 1200 que ya tenía más los 500 que voy a depositar ahorita. Me va a dar 1700. Pero ¿qué fue lo que pasó? No utilizaron la sintaxis y simplemente dijeron saldo es igual a cualquier variable más el depósito. Y entonces cada vez que venía yo a hacer un depósito, me quitaba los depósitos anteriores y únicamente me tomaba los 1000 lempiras con los que yo había abierto la cuenta. Entonces es un error. Bueno, imagínense ustedes ese tipo de error en una aplicación real. Lick, ¿Sí? entonces esa variable es para que los datos se queden guardados. Bueno, guardados no desde el punto de vista que van a quedar almacenados. Valga la observación, porque no estamos viendo estructuras de almacenamiento, pero es para que, ¿qué es ir sumando? Si yo les digo, súmenme los valores 10, 20, 30, 40, 50, me van a sumar 10 más 20, 30. 30 más 30, 60. Entonces yo voy guardando o voy manteniendo las sumas anteriores que hice, ¿verdad? Entonces para que eso suceda, el acumulador o el contador tiene que estar a ambos símbolos del igual. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, pero primero quiero que estén claros en la sintaxis. ¿Cómo se utiliza? ¿Listo? Entonces pasemos a un ejercicio.
Entonces aquí tengo un programa, perdón, un algoritmo en Psaint. Si se fijan, tengo un ciclo, ¿verdad? Para realizar 5 transacciones. Voy a decidir Y entre... la pantalla que está compartiendo no es la de PC. Permítame. ¿Ahora? ¿Lo ven? Sí. Shelly. Sí. Bien. Es como les decía, tengo un ciclo que se va a realizar 5 veces porque tengo mi variable de control, que es un contador, se inicializa en 1 y finaliza ¿en qué? En 5. ¿Cuántas operaciones dije que iba a realizar? Si empieza en 1 y llega ¿hasta dónde? Hasta 5. Son 5. Pregunta, ¿cuál tiene que ser el valor de esta variable contador para que se salga del ciclo? O sea que si yo llego acá, Mayor que 5. si yo llego aquí y pongo una instrucción, escribir, vamos a ponerle valor final de ¿qué? De contador. Vamos a ver aquí y voy a imprimir contador. ¿Cuál creen ustedes que es el valor de esta variable en este punto específico del código? Yo creo que sería 6. No es 5. Sería, a ver, 5. Si es 5, ¿qué pasa con esta condición? Se cumple. Se cumple, entonces entra y hace todo esto. Te llega al fin mientras y regresa aquí e incrementa contador. Entonces, si era 5, 5 más 1, ¿cuánto es? 6. Ahí. 6. ¿Qué va a pasar con esta condición? No se cumple. No se cumple. Como es falsa, no va a entrar a hacer esto, sino que va a la siguiente instrucción de fin mientras, que es esta. Entonces, ¿qué valor se va a imprimir aquí? 6, ¿verdad? Porque fue el Ujú. valor con el cual pudo salir del ciclo, 6. Entonces, solo para aclarar. Bueno, si analizamos qué es lo que hace este ejercicio, tenemos un menú para elegir entre las 4 operaciones aritméticas básicas. Entonces, leemos el primer número, el segundo número y de ahí evaluamos el tipo de operación para realizar cualquiera de las 4 operaciones que están planteadas. Después, escribimos el resultado, ¿ok? Y después, ¿qué? ¿Qué hace esta línea? ¿Qué hace esta línea? Incrementa el valor de la variable de control, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí no hay problema. Entonces, simplemente 5 transacciones, ¿verdad? Yo puedo decidir cuál de ellas voy a realizar, ¿verdad? Ahí va con la transacción 2. De ahí tenemos esto, etcétera. Ven, entonces aquí está, miren, el valor final de contador es 6, esta instrucción de acá. 6 es el valor con el cual contador pudo salir del ciclo. Entonces este algoritmo no hace nada más, pero agreguémosle algo. Vamos a escribir aquí, qué es lo que yo quiero agregarle. Entonces acá vamos a poner determinar cuántas operaciones de cada tipo se realizaron. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Quiero saber cuántas sumas hicieron, cuántas restas, cuántas multiplicaciones, cuántas divisiones. Así, normal. Si yo quiero sacar ese dato, ¿qué me dirían ustedes? ¿Vamos a utilizar un contador o vamos a utilizar acumulador?
O acumulador. ¿Por qué? Según, Acumulador, Link. según lo que habíamos dicho, el acumulador sirve ¿para qué? Para ir sumando. Sí, sumar cuántas operaciones se han hecho. Pero eso no es ir sumando. Es un contador, Link. Es un contador porque yo voy contando. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener al final? De las 5 operaciones aritméticas que se realizaron, 2 fueron suma, 1 fue resta y 2 fueron divisiones. ¿Qué hice? ¿Conté o sumé? Contó. Conté, Contó. ¿verdad? Conté, porque si viene el usuario y elige en la transacción número 1 suma, digo yo, va una suma. En la transacción número 2 viene y elige suma otra vez, ¿qué voy a hacer? 1 más 1, 2. Ya van 2 sumas. Te voy contando. Ahora, como me están pidiendo de que yo dé el dato por cada una de las operaciones aritméticas, entonces yo tengo que contar, ¿verdad? Hacer un conteo para la suma, hacer un conteo para la resta, otro conteo para la multiplicación y otro para la división. ¿Okay? No puedo simplemente en la misma variable ir contando. Va una suma, va 2 restas, va 2 multiplicaciones, etcétera, porque entonces pierdo el dato de cuántas de cada operación. Entonces vamos a definir un contador para cada una de ellas. De esa manera, yo puedo ir contando o incrementando el contador cuando sepa qué tipo de operación es. Vamos a hacer eso. Vamos a tener 5 contadores, ¿sí? Sí, al final tengo 5 contadores porque está este contador, que es el que controla el ciclo, y voy a tener 4 contadores más, uno por cada operación aritmética. Entonces vamos a decir contador de suma, contador de resta, contador de multiplicación y contador de división. Te dijimos que los contadores son enteros. Bien. Vamos a ponerle un comentario. Entonces ahí declaré las variables de tipo contador. Ahora voy a hacer otra cosa. Por regla sana de programación, los contadores y los acumuladores se inicializan antes de utilizarlos. Te voy a decir, lo voy a inicializar a 0 porque yo todavía no he empezado a procesar transacciones. Entonces yo no puedo decir contador suma igual a 1 porque ni siquiera sé si va a haber alguna suma. Entonces los inicializo en 0. Entonces contador de la resta, contador de multiplicación y contador de división. ¿Qué estoy haciendo acá? Inicializar los contadores antes de entrar al ciclo. Bien. O sea, yo no voy a leer valores para esto. Lo aclaro porque hay gente que lo hace. Bien, no voy a entrar acá y decir leer contador suma, porque después cuántas sumas hicieron es un dato que en el código nosotros tenemos que determinar. Yo no le voy a solicitar al usuario que él cuente, que sea él el que cuente y que me diga a mí al final cuántas sumas hizo. No, es algo que yo como programadora tengo que realizar. Bien, entonces miren, ya declaré las variables de tipo contador. Las inicialicé. Ahora tengo que utilizarlas. Y según lo que vimos, para utilizarlas, para incrementarlas, tiene que ser dentro del ciclo de repetición. Aquí comienza mi ciclo. Vamos con la primera, con el contador de sumas. ¿Dónde creen ustedes que yo voy a incrementar ese contador? O sea, para poder incrementar el contador de sumas, tengo que saber que la transacción es una suma. ¿Dónde me doy cuenta aquí que se trata de una suma? En la opción 1 de segundo. En la opción 1, miren, acá. ¿Por qué? Porque si el tipo de operación es igual a 1, se trata de una suma. Entonces, hasta este momento es que el código se da cuenta que la acción que va a realizar es la de sumar.
Entonces vengo e incremento el contador. ¿Cómo fue que me dijeron que se incrementaban los contadores? El nombre del contador va a ambos lados del símbolo de asignación. Entonces, contador de suma es igual al contador de suma. Ahí cumplo esa regla. Miren, contador a ambos lados del símbolo de asignación. Y el incremento es un valor constante. ¿En cuánto lo voy a incrementar? Voy a ir contando las sumas ¿en qué? En más 1, exacto. Cada vez que haya una suma, yo voy a ir contando más 1. Misma lógica para las otras operaciones, ¿verdad? Si se trata de una resta, en ese momento es que yo sé que se trata de una resta. Incremento el contador de restas. Ahora, el otro es el de multiplicación. ¿Dónde sé yo que es una multiplicación? Aquí, porque estoy en la opción 3 de tipo de operación. Y la 3 es la multiplicación. Te voy a incrementar ese contador. Este contador de multiplicación es igual a él mismo más el incremento, más 1. Y por último, es el de la división. Entonces, si estoy en la opción 4 del según, es porque es una división. Incremento el contador de divisiones. Miren, ahí ya hice los incrementos respectivos. Ven. ¿Qué hubiera pasado, muchachos, si yo coloco, por ejemplo, esto acá? ¿Qué pasaría? Se sale del ciclo. No, estoy dentro del ciclo. Esa regla la estoy cumpliendo. Estoy dentro del ciclo. Porque Llega a funcionar, pero no de la manera que nosotros esperamos. entonces, si yo coloco ahí el contador de las sumas, ¿me está contando las sumas? Si solo la suma le contaría, no le contaría la resta, ni la multiplicación, ni la división. Aquí donde lo tengo. No, Se sumaría aunque no se haga. Le sumaría aunque no sea suma. Porque ¿quién es el que decide el tipo de operación? La estructura de decisión. ¿Mm? Y esta línea ya la coloqué fuera de decisión. Algo que está fuera de cualquier decisión se cumple siempre. Entonces no importa si él dijo resta. Miren, como está fuera de la decisión, igual va a ser la resta. Fíjense acá, va a caer en 2, va a ser la resta y va a incrementar el contador de resta. Viene el fin según, ve que la siguiente línea está fuera de la decisión y la va a hacer. Entonces también va a incrementar el contador de suma. Eso es lo que pasa. Entonces también hay que saber dónde tenemos que colocar los contadores. Eso depende de lo que nos están pidiendo. Si a mí lo que me piden es como clasificar, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Cuántos de cada tipo? Eso es lo que me están diciendo, ¿cuántos de cada tipo? Entonces, para incrementar el que corresponde a un tipo específico, lo tengo que incrementar dentro de la estructura de decisión. Entonces, vamos a regresarlo. Aquí sí, aquí solamente va a incrementar cuando caiga en tipo operación igual a 1, que sabemos que es la suma. Bueno, entonces este es incremento de contadores. Miren, Entonces, en ese caso que estaba afuera, siempre estaría contando sin importar que fuera suma, resta, multiplicación o división. Exacto. Eso es lo que iba a pasar. Porque en ese punto donde yo lo coloqué, ahí Está dentro del ciclo. está dentro del ciclo, correcto, pero no está dentro de una decisión que le diga cuál es el tipo de operación. Entonces, al final igual me va a dar un resultado incorrecto. Entonces, aquí sería contador de resta, de multiplicación. De solo con el hecho de poner el incremento del contador dentro del ciclo no significa que está correcto, porque tenemos que saber específicamente qué es lo que estamos contando.
Ahí está. Entonces, miren, declaré las variables de tipo contador. Las inicialicé. Las incrementé dentro del ciclo de repetición. Ahora lo que tengo que hacer es mostrar los resultados. Hay dos formas de ir mostrando los resultados. Eso depende de lo que me están solicitando a mí. Por ejemplo, vamos a decir, te voy a poner este en comentario, ya no lo ocupamos, que me fueran diciendo a mí, pero es que fíjese que yo, en la medida que se vayan procesando transacciones, yo necesito saber cuántas transacciones van de cada tipo. Esa es una forma de imprimir. La otra es, no, hasta que se termine de procesar todas las transacciones, entonces usted me va a decir cuántas fueron en total. Vamos a ver la primera. Van. Vamos a poner el contador de suma. Perdón, vamos a poner sumas mejor. Entonces, si imprimo acá, vamos a hacerlo solo con el de sumas. ¿Qué es lo que voy a obtener? Miren, todavía estoy en el ciclo. El ciclo finaliza aquí. Que digamos que es restar. Primero operando, segundo operando. Miren, ¿qué dice aquí? Van 0 sumas. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera que hice fue resta. Bueno, ahora vamos con la segunda transacción. Voy a decir sumar. Aquí, miren, va una suma. Es la segunda transacción. La primera fue resta, me dijo que iban 0 sumas. Aquí la segunda transacción que hice es una suma, entonces me dice va una suma. Lick, pero no se ve lo que está haciendo. Se le pegó a la pantalla. Se pegó la pantalla. Pero vamos a cerrar. Yo pensaba que solo era a mí, pero era todo. Qué raro. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok, de lo que les decía. Vamos a hacer la primera operación y una resta. Miren, aquí dice van 0 sumas. Es lo que yo estoy imprimiendo en este punto, dentro del ciclo. Correcto, porque yo seleccioné resta. Vamos con la segunda transacción. Suma. Ahí. Entonces, mire, va una suma. Van 2 transacciones, de las cuales una era resta y ahorita una es suma. Entonces, vamos a ver tercera transacción. Puse multiplicar. Miren, ¿cuántas sumas van? Todavía va una suma. ¿Por qué? Porque de las 3 transacciones anteriores, resta, suma, multiplicación. Entonces me presenté el dato, va una suma. Transacción número 4, digamos que es una suma también. Miren, van 2 sumas, o sea que ya incrementó. Incrementó este contador. ¿Por qué? Porque cayó en este momento en tipo operación 1. Entonces incrementó más 1 y me dicen van 2 sumas. 4 transacciones y van 2 sumas. Vamos con la transacción 5. Digamos que otra vez es una suma. Miren cuántas sumas van. Van 3 sumas. Okay, de las 5 transacciones, 3 fueron sumas, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que en la medida que voy procesando transacciones, ¿verdad? Me va dando como subtotales. Miren, 2 sumas, 3 sumas. ¿Por qué? Porque voy imprimiendo dentro del ciclo de repetición. Ahora, la otra forma de imprimir es que yo esto lo coloque fuera del ciclo. Aquí. Entonces vamos a ver. ¿Qué ponemos acá? Porque no vamos a ir diciendo van, porque aquí me va a dar el resultado final.
se hicieron. Ahí se hicieron tantas sumas, es lo que me va a imprimir. Pero ¿cuántas veces me va a imprimir eso? Digamos, la primera va a ser suma. Fíjense que ya no me dé el dato de van tantas sumas. ¿Por qué? Porque saqué esa impresión y la puse fuera de ciclo. Entonces ahorita no me está dando ningún resultado. Digamos que la segunda transacción es una multiplicación. ¿Ve? Transacción número 3. Digamos que es una división. Transacción número 4. Volvamos a suma. Y la transacción número 5, voy a decir que suma también. Esta sería la tercera suma. Miren, se hicieron 3 sumas. O sea que me da el dato final. O sea, yo saqué la impresión fuera de ciclo. Entonces lo que me va a imprimir ya es cuando todas las transacciones se hayan realizado. ¿Por cuál me voy a decidir? Si poner la impresión dentro de ciclo o fuera de ciclo. Va a ser dependiendo de lo que me pidan. Si lo que me piden es decir, al final usted me va a mostrar, ¿verdad?, cuántas transacciones hicieron de cada tipo. Entonces yo sé, al final significa después de haber procesado todas las transacciones, cuando el ciclo finalice. Pero si me dicen, usted va a ir mostrando, ¿verdad?, los subtotales para cada operación. Ahí entonces yo voy a hacer la impresión dentro del ciclo de repetición. Revisen, por favor, si tienen alguna consulta. ¿Hay consultas? Claro. No, Lick, todo claro. Sí, lo voy a colocar en el campus, el ejercicio. Miren, queda un minuto. Vamos a salir y vamos a volver a entrar.